Queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, muy buenos días. Qué gusto estar iniciando la semana, una nueva semana del mes de junio del año 2022. Muchísimas gracias por estar en la plataforma 4B TV. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, cuando son las 9 de la mañana con 42 minutos. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa Los Innombrables, aunque hoy va a ser en realidad un solo innombrable. Aquí en Ensenada, queremos agradecerle muchísimo el favor que siempre tiene con nosotros, estar aquí pendiente de nuestra programación, colaborador, amigo de Cuatro Vientos, muchos años, amigos y amigas, trabajando con Armando Duarte Moller, sociólogo, doctor en estudios de desarrollo global, académico universitario y consejero estatal del Partido Morena en Baja California. Con él, amigos, amigas, pues vamos a platicar estas dos cumbres que desde el viernes, sábado y domingo se dieron, uno en Los Ángeles, California, y otra en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. La Cumbre de las Américas, vamos a tratar de desentrañar qué representó en beneficios para los latinoamericanos. Y por otro lado, pues esta cumbre también, las reuniones del Partido Morena el pasado fin de semana. Vamos a ver si se realizó esta asamblea de la membresía de las bases de Morena el pasado sábado. Lo que sí sucedió, tenemos esa información, eso sí, quedó perfectamente bien cubierto por los medios de comunicación a nivel nacional. Pues la reunión que se realizó en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, en donde, bueno, pues comienzan a hacer definiciones en torno a el proceso 2023 en dos estados de la República, Coahuila y el Estado de México, gobernado, usted sabe, por el Partido Revolucionario Institucional, los dos, y pues lo que viene para el 24, ahí estuvieron tres presidenciales, aunque uno dice, las crónicas dicen que uno de ellos, cuando estaba platicando Armando, el dirigente nacional, Mario Delgado, el dirigente nacional del Partido Morena, Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, parece ser que se hizo a un lado, parece ser que se bajó, no sé, algún problema tuvo por ahí, y bueno, quedaron nada más Claudia Sheinbaum, y creo que también estuvo por ahí Ricardo Monreal, no, el secretario de gobierno. Ah, el secretario de gobierno. El secretario de gobierno sí estuvo Martí ahí, Batres. el secretario de gobierno. Adán Sí, Augusto. el secretario de gobernación, ¿verdad? Sí, cierto, tienes razón, el secretario de gobierno. Adán Augusto López. Ese también estuvo ahí, los dos, y a los dos, pues, felices y contentos esta élite morenista que estuvo ahí reunido en el Estado de México. Esos son los temas. Hola Alicia, bienvenida, bienvenido Armando, muchísimas gracias. Vamos arrancando Los Innombrables. Bueno, pues Armando, tú que eres un acucioso analista de la realidad política, no solo de nuestro país, sino del mundo, pero en especial te interesa todo lo que es la región de Latinoamérica. ¿Qué te pareció la cumbre? Esta cumbre de las Américas que se realizó en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, del 6 al 10 de junio, y que estuvo precedida de declaraciones firmes, fuertes del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que él no asistiría a la cumbre en un acto de protesta, en una expresión de protesta, si la cumbre resultaba que no eran invitados a ella, en especial tres países, Cuba, Venezuela y Nicaragua. No fueron invitados, el presidente mexicano no asistió, pero no fue una protesta aislada. Resulta que de 32 naciones que asistieron, 20 se expresaron con diferentes matices, pero en el mismo sentido que el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la no exclusión, por el respeto a la libre determinación de los pueblos a decidir los regímenes, los gobiernos que se dan o cambiarlos, pero también que sean los pueblos quienes lo hagan. Y bueno, pues destacó el discurso de Marcelo Ebrard, quien una y otra vez subrayó estas cifras: 32 naciones, 20 totalmente en la línea expresada por México, es decir, México no es que haya mandado esa línea, sino que coinciden en ella, en los discursos que se estuvieron dando en la cumbre. 10 se abstienen y solamente 2 pues expresan que están de acuerdo con la decisión que tomó el gobierno de Joe Biden como anfitrión de no invitar a estas 3 naciones.
¿Qué te pareció? ¿Cuáles fueron para ti los aspectos más relevantes de esta cumbre, Armando? Bienvenido a Cuatro Vientos, bienvenidos amigas y amigos que siguen este programa. Pues muchas gracias, un saludo al auditorio. Más que hacer un juicio de la cumbre misma, yo quisiera hablar un poco acerca de la situación y la intencionalidad alrededor de la misma, la intencionalidad política tanto de unos como de otros. En el caso, por ejemplo, de la situación en torno a la cumbre, pues no es desconocido que esta se da en el marco, por un lado, a nivel mundial, de una, vamos a llamarlo así, crisis, tanto política como económica. Política en el sentido de la agudización de los conflictos entre las potencias, las tres grandes potencias a nivel mundial, que son Estados Unidos, potencia militar y económica, China, potencia económica principalmente, pero también militar, y Rusia, que es una potencia militar principalmente, pero que también en términos económicos va emergiendo, va como una potencia emergente. Forma parte de los famosos BRICS, ¿no? Entonces, este conjunto de países que están con economías emergentes ya desde hace tiempo. Y esa disputa por el reparto del mundo, ¿verdad?, que siempre ha sido un problema y ha estado detrás de muchas conflagraciones en la historia de la humanidad, en este momento se ha agudizado esta contradicción. Y en vez de avanzar por la vía del diálogo, del acuerdo, de lo que sería una racionalidad comunicativa, como decía Habermas, vamos platicando y vamos poniéndonos de acuerdo, se ha optado por las soluciones de fuerza. El caso de Ucrania es muy claro, ¿no? Cómo se llevó al límite esta situación y ante la ausencia de la diplomacia y de la política, pues estalla la guerra, ¿no? Que tiene consecuencias económicas para muchos países, en particular para América Latina, porque el valor de los productos o de las commodities que le llaman los economistas, los productos básicos, las materias primas, se está incrementando, pues entre ellas los alimentos. Y donde más pega un encarecimiento de los alimentos es en las regiones menos desarrolladas desde el punto de vista económico. Es el caso de América Latina. Se ha encarecido el costo de la canasta básica en una situación de precariedad económica que tiene tremendas repercusiones para millones de personas. Ahí hay una afectación muy concreta para nuestra región. Y desde el punto de vista político, esta cumbre se da en el marco de un relanzamiento, vamos a llamarlo así, del progresismo latinoamericano, con los triunfos de los gobiernos progresistas en diversos países de América Latina. El más reciente, Chile, pero también Perú, pero también Honduras, ¿verdad? Y bueno, ya estamos en la antesala de saber qué va a pasar en Colombia. Si gana Petro, pues sería todavía algo más en ese sentido. Y hacia finales del año vendría lo de Brasil, que todo parece indicar que Lula regresa al poder. Es decir, el progresismo regresaría al poder en Brasil. Y esta circunstancia, evidentemente, rema en contra de lo que ha sido hasta hoy la política exterior norteamericana, la geopolítica norteamericana hacia América Latina. Hay la creencia de que América Latina no es de la mayor importancia para Estados Unidos. Y alguien podría decir, vean ustedes, a Ucrania le mandan 40,000 millones de dólares en armamento y a América Latina le mandan menos de 3,000 millones de dólares para efectos de combatir las causas de fondo de la migración. Esa es una muestra palpable de que a Estados Unidos, a América Latina le importa poco. Pero eso es una falacia, es una falsedad, porque hay muchos indicadores
que nos hacen pensar que América Latina es de la máxima prioridad para los Estados Unidos. Para empezar, por ejemplo, cuando se reorganizó hace ya algunos años, digamos, la estrategia militar de Estados Unidos en el mundo, el primer comando que se crea para la reorganización de sus Fuerzas Armadas en el mundo es el Comando Sur, que es el encargado de la vigilancia de los intereses de Estados Unidos en América del Sur, ¿no? Y en el caso de México, bueno, no estamos bajo la supervisión del Comando Sur, estamos bajo el Comando Central de los Estados Unidos, somos un asunto doméstico de los norteamericanos. Nos consideran como algo dentro, ¿no? Sí. Por la cercanía, por la posición estratégica, por lo que ustedes quieran. Entonces, si no fuera así, pues podrían haber formado primero la OTAN u otra alianza militar, ¿no? La primera fue aquí, ¿no? El Comando Sur. Y también el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que viene siendo como la OTAN, ¿no? Pero fue antes que la OTAN. Entonces, primero Estados Unidos se aseguró de lo que llamaban el patio trasero, ya Biden no le dice así, le llama el patio delantero. Pero bueno, se aseguraron esta región y luego ya se fueron al resto del mundo. Pero además, lo hemos dicho aquí varias veces, ¿no? Estados Unidos en este momento requiere, para poder hacer frente al desafío económico que representa China, de las materias primas que abundan en América Latina y que él no posee. Petróleo, minerales estratégicos como el coltán, el litio, ¿verdad? La segunda reserva más importante de agua del mundo, ¿no? Mano de obra joven, que es un problema para los países desarrollados. Tienen que echar mano, pues por eso se vienen las maquiladoras para acá, porque en Estados Unidos la población ha envejecido y entonces ya no tienen la suficiente mano de obra. Bueno, pues ahí vienen por la nuestra, ¿no? Entonces, todos estos elementos configuran un escenario en el que América Latina resulta una prioridad para Estados Unidos. Y la estrategia anterior, la de Trump, de recuperar su hegemonía a través de los golpes de Estado, de patear la puerta y los escritorios de las oficinas gubernamentales de América Latina, de presionar y todo lo demás, pretende con Biden adquirir un matiz más moderado, más negociador. Y por eso convoca a la Cumbre de las Américas para tratar de establecer un acuerdo continental que le permita a Estados Unidos poder tener acceso a los recursos de América Latina y a mantener su hegemonía o su posición predominante en el escenario internacional. Pero desgraciadamente, ¿verdad? Eso que pudo haber sido una gran oportunidad se desperdicia por esta postura que tiene que ver más con intereses muy locales de los Estados Unidos de excluir algunas naciones de esta cumbre. No es la primera vez que se les excluye, pero tampoco ha sido la constante. Ha habido cumbres de este tipo que se han realizado en otros países, en donde han estado presentes todos los países, incluso Cuba ha estado presente en ediciones anteriores de la Cumbre de las Américas. Pero ahora lo hacen así porque viene un periodo electoral en Estados Unidos, octubre de este año, en donde los demócratas, para tratar de mantener la mayoría en el Congreso, buscan congraciarse con los electores, vamos a llamarle así, duros, que rechazan el acercamiento con Cuba, con Nicaragua y con Venezuela. Y entonces son los asuntos de cálculo político local los que se han puesto por encima de los cálculos a nivel global y han puesto en riesgo, el propio Biden con esta actitud ha puesto en riesgo su propia estrategia. Y bueno, la consecuencia es que en esta cumbre hubo varios mandatarios que no asistieron, ¿verdad? Fue una cumbre, ya lo dicen los propios medios norteamericanos, desairada, y que desde el punto de vista de los propósitos de Biden no logra
los objetivos que se había planteado, ¿verdad? Sí, hubo acuerdos, hubo cuestiones que se mencionaron, pero hubo críticas muy fuertes que condicionan el cumplimiento de esas resoluciones. Entre ellas, por ejemplo, el planteamiento que se ha hecho por parte del presidente de México, pero también de otros mandatarios, en el sentido de que si se quiere una real integración de América Latina, se tiene que convocar a todos y se tiene que dialogar con todos. Y lo más importante, se tiene que respetar la soberanía de los pueblos. Es decir, cada pueblo tiene el derecho de decidir su forma de gobierno. ¿Mm? Y entonces Estados Unidos no puede intervenir como lo ha hecho para poner gobiernos a modo, que le sean funcionales a su política en el continente. En ese sentido, yo pienso que esta actitud, este cálculo político local que impuso Biden y el Partido Demócrata y el gobierno de los Estados Unidos, pero también la clase dominante, bueno, pues le frustró el haber tenido una cumbre de otra naturaleza que hubiese abierto otro panorama para las relaciones en América Latina. Imagínense ustedes que hubiese sido una cumbre en Los Ángeles, la ciudad con mayor cantidad de población hispana o latinoamericana en el mundo, después de las capitales de algunos países, como México, por ejemplo, pero ahí está, millones y millones de habitantes ya compenetrados, metidos en la dinámica de la actividad económica y cultural de los Estados Unidos. ¿Qué hubiese sido una cumbre allí con la presencia de todos? ¿Verdad? Hubiese sido la plataforma ideal de lanzamiento de una nueva política, ¿verdad? Hacia América Latina, lo que le ha recordado López Obrador a Biden, el New Deal, el nuevo trato, aquel que hizo Roosevelt precisamente en un momento no igual, pero con ciertas características similares a nivel mundial, que era el periodo de la preguerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Lanza una política de alianza con todos los países de América Latina, ¿verdad? Y el nuevo trato fue el de que Estados Unidos no iba a utilizar la diplomacia del garrote, sino la diplomacia, ¿no? Bueno, pues eso es lo que le está planteando López Obrador a Biden, pero que por las presiones, por lo que ustedes quieran, y yo pienso que también por convicciones propias, es mi opinión, Biden no aceptó, y puso en entredicho su famosa cumbre, ¿no? Entonces, de haber sido una cumbre brillante, una cumbre que diera paso a una nueva relación de Estados Unidos con la América Latina, yo lo dije en una columna que escribí por ahí para un medio, una cumbre borrascosa, ¿no? Recordando aquella novela clásica, sí, ¿no? De las cumbres borrascosas, es una cumbre llena de nubes, de neblina, donde no se ve claro, ¿no? Así la veo yo. Sí. Fíjate que yo destacaría aquí dos aspectos que me parecen fundamentales, en el sentido de que Joe Biden se vio, en lugar de dar una manifestación de fuerza, una demostración de fuerza con esta cumbre de capacidad de convocatoria, en un momento en que él tiene, bueno, digo un momento, pero lo que lleva de gobierno en una situación política débil en Estados Unidos, se le considera así un presidente débil por la contienda difícil que tuvo con Donald Trump, por el intento de golpe de Donald Trump, de golpe de Estado, y por lo que significa todavía Donald Trump como una oposición vigente, como alguien que puede reclamar en cualquier momento otra vez su participación en contienda por la presidencia, y un presidente pues que ha resultado más débil de lo que se esperaba, también por la crisis económica por la que están pasando, la devaluación en índices que no se habían conocido en Estados Unidos en muchos años. Claro, no es culpa solo de Biden y de sus políticas, es también consecuencia de los años de llevar a cabo
un gobierno que margina también en Estados Unidos a amplias capas de la población y las condena a la pobreza, de las privatizaciones que se hicieron en el sistema de salud y que les dejaron a nivel de pandemia récords increíbles para lo que se considera el imperio, la potencia, ¿no? Económica. Y pues dejó al descubierto en huesos la situación real por la que pasa Estados Unidos hoy en día. Bueno, pues su aislamiento no solamente se ve en las claras ausencias y las críticas en la cumbre, sino también con sus aliados, porque tiene dos aliados fundamentales en sus tratados económicos, en su tratado de comercio. Y uno es México, donde ya vimos cuál ha sido la posición del presidente López Obrador, pero el otro fue también el presidente de Canadá, Justin Trudeau, que se sumó a esta posición de no exclusión, de no excluir a ningún país para que participe en la cumbre. Y creo que ahí Joe Biden se vio totalmente solo. El anfitrión que convoca a la cumbre y los que no van le dicen es en protesta y los que van y le dicen está mal lo que has hecho, ¿no? Y creo que esto también va a tener una repercusión política muy importante porque coincidieron los 20 países a los que hace referencia Ebrard en su discurso, no solo en ello, no solo en criticar la exclusión, sino también, Armando, en decir la Organización de los Estados Americanos, la OEA, ya no sirve para nada, no es funcional, está jugando incluso un papel contrario a los intereses de las naciones de las Américas. Solamente participa como policía en los procesos electorales y como propiciador de golpes, ¿no? Y todos se reclamaron ahí la vergonzosa actitud que tuvo la OEA en el caso de Bolivia, en el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. Entonces, creo que ese fue también un aspecto muy importante donde fueron a decirle en cara a Joe Biden que tiene que haber lo que tú mencionas, un nuevo pacto, y ese pacto se tiene que expresar en una nueva institución, una nueva organización que coordine a las naciones americanas y del continente americano. Y en ese sentido, pues fue también muy directo el canciller Marcelo Ebrard, dijo a la OEA, no la vimos, simplemente no la vimos en todos los problemas que hemos tenido, ni la seguimos viendo. No la vimos actuar con el problema tan grave de la pandemia, pero siempre estuvo muy pendiente de ver cómo le metía el pie, ¿verdad? No, estas son palabras mías de cómo le metía el pie a los gobiernos, a los que el gobierno estadounidense no los ve con buenos ojos porque no se pliegan no se subordinan, pues, a sus lineamientos. Entonces, creo que este es el otro aspecto importante, ¿no? La posibilidad de que aún en esta malograda o esta desairada cumbre de las Américas esté ya el germen para la creación de una nueva organización del continente. ¿Cómo la ves? Porque todos se refirieron también a la necesidad de la integración, fortalecer la integración regional como continente. Oye, yo nomás quiero hacer un comentario. En realidad, la Organización de Naciones Americanas no estuvo ausente. Estuvo presente en muchos discursos, estuvo presente en muchos pronunciamientos de mandatarios y de representantes de países latinoamericanos. De hecho, la Organización de Estados Americanos, la OEA, generó por un momento también manifestaciones de mucha crítica en las afueras de la sede de Los Ángeles de esta cumbre. De hecho, se está pidiendo la desaparición casi formal o la refundación, pues también es una de las cosas que quedaron muy claro en esta cumbre, de que la Organización de Estados Americanos se debe totalmente de modificar y en ocasiones los gritos fueron de traidor para el presidente, para el titular de la Organización de Estados Americanos, este señor que se ha dedicado, Almagro, que se ha dedicado, gracias,
Este señor que se ha dedicado en los últimos 10 años, 5 años, perdón, a desestabilizar gobiernos electos democráticamente en el continente latinoamericano. Y la alternativa que se está formando y que forma parte ya del discurso de algunos mandatarios que estuvieron participando con discursos oficiales en el seno de esta asamblea, de esta cumbre de las Américas, fue precisamente de ir fortaleciendo el CELAC, que está creando entonces una visión muy diferente a la de la ultraconservación del status quo que está fomentando Almagro a través de la Organización de Estados Americanos. Entonces, sí, efectivamente, como un representante de los Estados Americanos, la OEA, pues efectivamente no hubo ningún discurso, pero estuvo más que presente con un amplio repudio por parte de los países latinoamericanos. Disculpa, Armando, adelante. Tu micrófono. Está sin micrófono, Armando. Tu micrófono, por favor. Y el problema migratorio, Armando. Sí. Fue uno de los problemas gravísimos donde coincidieron también todas las naciones latinoamericanas, de cómo se debe de atacar, ¿no? Así es. La cooperación para el desarrollo, ¿no? Se ha venido insistiendo mucho en ello. Bueno, un comentario en relación con esto, ¿no? Si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar el discurso de Fernández, el presidente de Argentina, ¿verdad? Pues le dio ahí una muestra de altura de miras y de verdadera diplomacia, ¿no? Tanto a Biden como a la OEA, porque hoy Argentina tiene la presidencia temporal de la CELAC y dijo que se iba a convocar pronto a la próxima reunión de la CELAC, recordemos que es mínimo una vez al año, y que en esta iba a invitar a Estados Unidos y a Canadá. ¿Sí? Aunque no son miembros de la CELAC, ¿no? No los va a excluir, los va a invitar para que vayan y escuchen a todos, y ahí va a estar Cuba, y ahí va a estar bien. Hay que ver si Estados Unidos acepta ir, si va Biden o si manda algún representante, ¿no? Lo más probable es que mande a un representante, ya que fuera él sería demasiado desde mi punto de vista, ¿no? Pero en fin, lo que nos muestra esto es la diferencia de enfoques, ¿no? Estados Unidos quiere la unidad de América Latina, pero bajo sus condiciones. Por eso excluye. Y el reclamo de la mayoría de los latinoamericanos es, sí, vamos a buscar la unidad continental, pero con el respeto a todos, no bajo las condiciones de nadie en particular, sino las del interés común de toda la región. Ahora, en relación con lo que planteabas, Olga Alicia, yo veo dos posibilidades, ¿no? Una, que finalmente Estados Unidos entre en razón y atienda el llamado de Latinoamérica y en particular del presidente López Obrador, de buscar una integración con todos, basado en el respeto de la soberanía de los países y con los intereses de los pueblos por enfrente, no los intereses de la potencia, los intereses de los pueblos, ¿no? El mejoramiento de las condiciones de vida, el crecimiento económico, la prosperidad para todos los latinoamericanos. Cosa que yo veo muy difícil, la verdad, ¿no? Tendría que ser un diplomático, un presidente, un jefe de Estado con características que no le veo yo a Biden. ¿Se le ven? No se las veo. Pero bueno, es mi percepción. Ojalá me diera una sorpresa o nos diera una sorpresa y nos desmintiera y mostrara esa altura de miras y esa capacidad de jefe de Estado, ¿no? O de estadista, sí. Más bien, de estadista. La otra opción que veo es que Estados Unidos quiera mantener la misma postura y tratar de imponer su voluntad al resto de América Latina. Pero dadas las circunstancias que ya mencionábamos hace un rato, es muy complicado que lo pueda hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a empujar a América Latina hacia la integración regional sin ellos, los Estados Unidos, ¿verdad? Y que América Latina empiece a labrarse un destino propio separado de los Estados Unidos, ¿no? O separada de los Estados Unidos. Para muchos podría ser la opción más adecuada. No estaría sujeta o ajena
a conflictos con la potencia del norte, ¿verdad? Porque ¿Tú qué imagínense. piensas? ¿Cuál sería la opción más adecuada? Porque en esto hemos escuchado algunas voces como Lula, que se está pronunciando por una integración regional latinoamericana. Así es. Incluso él está planteando la creación hasta de una moneda propia, instituciones financieras propias, y pone el énfasis en América del Sur, es decir, avanzar del sur hacia el centro, llegar al Sí, norte. es el programa que originalmente tenía el ALBA. Sí, Hasta nombre tenía ya la moneda, ¿no? Iba a ser el Sucre. Y exacto. se había empezado a fundar ya el Banco Latinoamericano del Sur o algo así, Banco del Sur, que iba a ser el sustituto del Fondo Monetario Internacional o del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Para poder financiar al desarrollo de los países de la región. Bueno, sí, es una visión que ahí está, y que si Estados Unidos se niega, ¿verdad?, a cambiar su forma de ser, pues evidentemente que estaría empujando a los latinoamericanos hacia esa opción. Ahora me preguntas, ¿tú cuál crees que sea la más adecuada? Mira, yo escuché con escepticismo en un principio la propuesta de Andrés Manuel, ¿no? Porque el discurso en la izquierda ha sido siempre la de, bueno, fuera Estados Unidos y vamos nosotros A fortalecer a Latinoamérica. arreglándonos nosotros por los otros mismos. Pero eso es partiendo del supuesto de que Estados Unidos tiene esta postura hegemónica, imperialista, ¿no? De imponer, no de dialogar y de consensar. Pero ¿qué pasa si Estados Unidos cambia? Que yo lo veo difícil, no me hago ilusiones, muchas ilusiones, ¿no? ¿Qué pasa si Estados Unidos cambia? Y que entonces aceptara los términos de una integración como se los están planteando, en este caso Andrés Manuel y otros mandatarios latinoamericanos. Pues que las posibilidades de desarrollo y de progreso de América se potenciarían. No es lo mismo crecer los latinoamericanos por nuestro lado, que crecer toda América con los norteamericanos incluidos, por tecnología, por capital, incluso hasta por la propia experiencia en las cuestiones de comercio y de producción. En el caso de América, tendríamos que empezar a desarrollar, y hay que hacerlo, independientemente de cuál sea la vía, la alternativa que pudiera concretarse, el desarrollo de la tecnología propia, pero es mucho más fácil desarrollarla cuando tienes acceso a la tecnología norteamericana. Si se da ese rompimiento y América Latina camina por su lado, se van a tensar las relaciones con los Estados Unidos. La cooperación, Estados Unidos, ahí sí que ahí te viene el muro y le quedaría, pero bien a Trump esa situación, ¿no? Y no hay que perder de vista que Estados Unidos no está del Río Bravo para arriba, ¿no? Estados Unidos tiene cerca de 100 bases militares distribuidas en América Latina. Y si las tensiones se agudizan, las posibilidades de conflicto son grandes, ¿no? Y podríamos regresar a una época tipo Guerra Fría, tipo Guerra Sucia, tipo intervencionismo al viejo estilo de la CIA y de los Marines, ¿no? Para tratar de superar ese conflicto. Esto provocaría que, pues, padecimientos, situaciones de crisis para los pueblos latinoamericanos, ¿no? Y tener que recurrir, que también hay que verlo, ¿no?, a apoyos externos al continente, ¿no? Y bueno, pues ahí está, ¿no? China viendo la manera de ampliar su penetración en todo el mundo. Sí. Y con el conflicto ya entre las potencias hegemónicas, China, Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos, podría pasar a otros niveles. Es lo que ha advertido López Obrador, es que no nos conviene, porque entonces la tentación de resolver el problema, no por la vía
del comercio, de la competencia comercial, etcétera, etcétera, sino por la vía de la fuerza, esas tentaciones van a crecer. Sí. Como se resolvieron ya en 2 ocasiones en la historia de la historia reciente. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial y qué fue la Segunda Guerra Mundial? Sino el uso de los recursos bélicos para resolver aquello que la política no pudo resolver o se negaron a resolver, que la diplomacia no pudo resolver. ¿Y cuál fue el costo? Bueno, pues en la Primera Guerra Mundial fueron, ¿qué? 30, 40 millones de seres humanos muertos, una destrucción de riqueza monumental, y la Segunda Guerra que la superó con creces, ¿no? Y hoy, en este momento, con los arsenales nucleares que están distribuidos entre ambas partes que pudieran ser contendientes, en una tercera guerra mundial, el futuro de la humanidad, híjole, mano, está en entredicho. Entonces, lo mejor es evitar la guerra. Lo mejor es evitar cualquier posibilidad de confrontación. Y me parece que en ese sentido, la propuesta que hace el presidente de la República es la más racional. O sea, Armando, Estados Unidos quiere seguir siendo una potencia mundial. Bueno, dispútale a los otros, pero dispútales en buena lid. ¿Cómo? Con el desarrollo económico, con la competencia comercial, con reglas claras. El mundo no es de nadie, es para todos. Podemos establecer esos acuerdos. Pero para eso Estados Unidos necesita de nosotros. Necesitas nuestro petróleo, necesitas nuestros minerales estratégicos, necesitas nuestra agua, necesitas nuestra mano de obra. Bueno, pues no vengas a agarrarla así de sopetón, sino que vamos uniéndonos para desarrollar a América como una región competitiva a nivel mundial. América completa, con progreso en todas partes, no solamente en el norte. No solamente del Río Bravo para arriba, con progreso y desarrollo para todos, con respeto a la soberanía de los pueblos. Por eso dice Andrés Manuel, hay que dejar las ataduras ideológicas. ¿A qué se refiere a esto? Que Estados Unidos no acepta que Cuba tenga un gobierno socialista, o que en Venezuela hablen del socialismo del siglo XXI, o en Bolivia, ¿no? Que gobierna el movimiento al socialismo, o que en Chile haya ganado Boric, que viene de sus juventudes comunistas. O sea, no lo acepta ideológicamente, pero eso le pone obstáculos a su propia estrategia, ¿verdad? Porque por esa situación que tiene sus raíces históricas, ¿no? De ese conflicto que tuvo Estados Unidos contra el comunismo. Toda la política exterior de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial tenía como propósito contener al comunismo. Toda su política exterior era para eso. Desapareció el bloque socialista, ya no está el enemigo, pero se quedaron con la tara. Y donde quiera lo ven, ¿no? Se espantan con el petate del muerto. Y donde quiera ven la conjura comunista. Y hay sectores de la población norteamericana que vivieron, crecieron, se formaron y desarrollaron una mentalidad así, y les espanta lo del comunismo. Bueno, a las viejas generaciones, porque yo he escuchado, no sé si será cierto, pero yo he escuchado, por ejemplo, que se han hecho encuestas en Estados Unidos entre la juventud, y la mayor parte de la juventud no ve mal al socialismo. No ve mal al socialismo. Y 60% en una encuesta, y no nada más de la juventud, fue una encuesta abierta, nada más que la mayoría era población juvenil, y sí, el 60% le preguntaron, la pregunta fue directa. Ahorita no recuerdo la encuestadora, pero la pregunta fue directa. ¿Qué prefieres? ¿Vivir bajo un régimen capitalista o bajo el socialismo, un régimen socialista? Y paradójicamente, en el corazón del imperialismo, del neoliberalismo, se pronunció el 60% de la población encuestada a favor del socialismo. Y es que eso forma parte también de una transformación social que se está dando poco a poco en los Estados Unidos, en donde cada vez crecen más el número de inconformidades, producto de la pobreza que se empieza a notar cada vez más,
muchos reportes que la prensa internacional hizo de las condiciones que se vivían en ese momento que se estaba realizando la cumbre en Los Ángeles. La población de esta comunidad, en donde efectivamente es una de las ciudades en donde en Estados Unidos existe la mayor cantidad de hispanoparlantes de todos los Estados Unidos. La otra creo que es está Chicago, también junto con algunas ciudades del estado de Texas, San Antonio, entre otras, pues se ha generado una enorme inconformidad. Hay que recordar que incluso Estados Unidos vive bajo la sombra de la posibilidad de un estallido social sin precedentes en las últimas décadas, porque han existido evidencias y precisamente justo un día o 2 días antes de que se pusiera en marcha ya de manera oficial la cumbre, pues una comisión del Congreso de los Estados Unidos comenzó a dar los primeros reportes de lo que aconteció con aquel intento de golpe de Estado. Se está hablando ya de un intento de golpe de Estado por parte del expresidente Donald Trump, con las derechas y las ultraderechas radicalizadas que viven también bajo una constante organización que pretende de alguna forma violentar a la comunidad migrante. Y los jóvenes en Estados Unidos están viviendo también un enorme cuestionamiento del status quo en la Unión Americana en cuanto a su sistema de gobierno. Cada vez más es la influencia de un grupo de políticos ya viejos en edad, pero muy frescos en pensamiento, que están proponiendo una tercera alternativa para la Unión Americana, que algunos incluso han identificado como socialismo. Entonces, esta situación para los jóvenes ha generado también la oportunidad de comenzar a participar más, interesarse más en la política y, bueno, han estado afortunadamente también incorporando a los mensajes de las campañas políticas en los Estados Unidos cada vez más los temas de actualidad que tienen que ver con acciones, con la pobreza, con la marginación y las grandes desigualdades que ha generado el modelo neoliberal en los propios Estados Unidos. En Estados Unidos los niveles de pobreza, lo manifestaba al principio, han crecido tremendamente. Y no por nada también, bueno, pues el principal logro que se obtiene de esta cumbre para Latinoamérica, pensando ya en una de las interrogantes que habíamos puesto para el inicio de este programa, era ¿en qué benefició a Latinoamérica esta cumbre? Sí, a los países de nuestra queridísima segunda patria, ¿no? La gran patria, la patria grande, como dicen muchos sudamericanos, a nuestro subcontinente, por también de alguna manera ubicarlo geopolíticamente. Sin duda, la prensa mundial se fijó en la cumbre porque se logra un acuerdo, y ese es el máximo logro, ¿no? Un acuerdo en materia migratorio que está muy interesante. No nos hemos metido demasiado a menos en Cuatro Vientos, por reproducir el contenido de ese acuerdo. No, tengo que reconocerlo, no he subido material sobre este tema en la página de Cuatro Vientos y en las otras que tenemos ahí en Facebook y en Twitter. Pero está muy interesante porque este tema de este acuerdo en materia migratoria, ¿sí? Lo están considerando, aparte de como el mayor logro de la cumbre de las Américas, ¿sí? Un inicio de lo que considera Joe Biden será parte de su trabajo político en caso de que sea reelecto, y por eso pues, tiene también ese efecto político electoral en los Estados Unidos ante la comunidad hispana que tiene derecho a votar o descendiente de hispanos. Pero la Casa Blanca, dice una nota del periódico Los Angeles Times, que pues, es un medio de comunicación muy acreditado a nivel internacional, destacó que estas medidas que se anuncian a través de este acuerdo señalaron nuevos compromisos, pero para Latinoamérica. Fíjense nada más. Costa Rica extenderá protecciones para cubanos, nicaragüenses y venezolanos que llegaron a su territorio antes de marzo del 2020. México agregará visas de trabajadores temporales hasta para 20,000 guatemaltecos al año. No se sabe por cuántos años, pero al año 20,000, hasta 20,000 guatemaltecos al año.
en trabajo temporal. Estados Unidos se compromete a otorgar 314 millones de dólares, qué cantidad tan grande, ¿no? Para ayudar a los países que acogen a los refugiados inmigrantes, y esto pues, obviamente tiene que ver... 14 millones. 314 millones. 314 millones, que si lo consideramos con la ayuda que está dándole, por ejemplo, a la guerra a Ucrania, pues es un pelo de gato, ¿sí? Belice va a regularizar a los migrantes centroamericanos y caribeños, ¿sí? Y estos 314 millones de dólares son para ayudar a que los países acojan, los países latinoamericanos, acojan a refugiados y migrantes y se esté reanudando la ampliación de los esfuerzos para reunir a las familias haitianas y cubanas en los países en donde actualmente están hospedados. O sea, si vemos esto, pues la verdad, pues nos está dejando finalmente lo que ya sabemos, todo el problema de la migración para los países latinoamericanos y más los que estamos cerca a la frontera con los Estados Unidos. Y en el caso mexicano esto es dramático, porque un programa de seguridad nacional que consistía en crear una guardia civil, una guardia nacional que iba a complementar trabajos de seguridad pública en México, se tuvo que desviar y se siguen desviando una gran cantidad de sus elementos al tema de los migrantes. Y el tema de los migrantes ha generado algunas situaciones que la oposición se ha aprovechado para desprestigiar a esa institución y por obvia razón al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al mismo presidente de la República. Entonces, sí quería yo cuando menos dejar constancia de ese gran logro, ¿sí? El mayor logro de la cumbre, el que Latinoamérica finalmente le siga haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos. Armando. Sonido, Armando. Sí, pues es que ahí se refleja, ¿no? Las verdaderas intenciones de esta cumbre, más allá del discurso, pues. Dice el dicho, ¿no? Que por sus hechos los conoceréis, refiriéndose a las personas. Bueno, pues igual aquí, ¿no? ¿Cuál fue el resultado concreto de esto, no? La verdad es que la inversión que se anunció para los países de Centroamérica, pues es muy limitada. Esto que tú mencionas de este plan de contención, pues igual, ¿no? Es limitado. No se habló, por ejemplo, de las visas de trabajo para Estados Unidos, que era una propuesta que se había hecho, ¿no? Ellos requieren mano de obra, bueno, pues darles entrada legal, con visas temporales, no para que se queden allá, sino para que vayan a trabajar y regresen a sus lugares de origen cuando no sea la temporada de trabajo. Pero de eso nada se dijo, pues. Entonces es muy limitada la verdad. Y mira, si entendemos que la Cumbre de las Américas está promovida en el marco de la Organización de los Estados Americanos, pues ya con eso ya tenemos de inicio una idea de lo que se podía esperar de ella, ¿no? El papel de la OEA ha sido triste a lo largo de su historia, ha sido, como alguien dijo por ahí, el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos, en vez de ser una verdadera organización de Estados americanos. Entonces, pues yo recuerdo aquella canción, ¿no? Cubana, aquella canción de Carlos Puebla, que se reía de la OEA porque era una cosa tan fea que provoca risa, ¿no? Pues, sí. Pues ahí está, ¿no? ¿Qué podemos decir de la Cumbre de las Américas que es de la OEA? Pues eso, ¿no? Y que provoca risa en el mejor de los casos, porque es tenebrosa la función que ha estado jugando en América Latina. Y a propósito de ello, Armando, yo quiero retomar lo que estabas mencionando tú. Te preguntaba que si cuál era tu opinión respecto a qué es más viable y más conveniente para América Latina, si buscar la integración regional latinoamericana o buscarla conjunta con Estados Unidos. Y tú mencionabas que en el discurso de López Obrador, y que ha sido muy claro, sobre todo en los foros internacionales, como esta reunión de la CELAC, de la que México, la comunidad de estados de América Latina y del Caribe, de la que México fue anfitrión en septiembre del año pasado, fue muy claro el discurso de López Obrador, advirtiendo esto que a mí me llama muchísimo la atención,
que me hace pensar en un futuro inmediato de mucho riesgo. Y te pregunto, creo que ya lo contestaste tú, pero cuando López Obrador habla de que para el año, en 30 años más, vamos a decir, en 30 años más, China va a tener el dominio del 70% del comercio en el mundo. López Obrador pone la atención en ese hecho y dice, esto va a provocar sacudidas reacciones económicas y políticas muy fuertes, no nada más con países como los latinoamericanos, sino con potencias, entre las potencias, lo que hoy conocemos como las potencias. Y esto puede desembocar en una guerra de dimensión catastrófica que afecte la región de Latinoamérica. Porque, bueno, Latinoamérica tiene una gran población que no solamente puede ser atractiva en términos de comercio, sino que además tiene grandes recursos para poder producir las mercancías que se requieren para el gran mercado mundial. Y no hablamos nada más de los recursos obvios de agua, tierra, y lo que se ve sobre la superficie de la tierra, sino de los minerales y lo que significan en la reforma, en la transición energética del mundo. Entonces, mi pregunta, insisto, Armando, yo creo que es muy difícil que se logre una integración de todo el continente americano como lo propone el presidente y que lo propone como algo para fortalecerse como región frente al gigante chino, ¿verdad? Y poder establecer mejores relaciones entre las regiones del mundo y los países hacia el futuro inmediato. Y lo otro, que significaría el fortalecimiento regional de América Latina frente a Estados Unidos y los demás. Porque lo veo difícil porque Estados Unidos no puede despojarse de su visión imperialista hegemónica. Y esa integración regional con las Américas, de todas las Américas, no veo yo que lo vaya a hacer con esa frase que dice López Obrador, que se la comenta siempre Biden cuando hablan, en pie de igualdad. Estados Unidos va a querer, sí, si están dispuestos, le cambiamos el nombre a la OEA, creamos una nueva organización, pero yo tendré siempre la hegemonía. Eso es lo que está mostrando hasta hoy. Necesita surgir una nueva realidad política en Estados Unidos, un liderazgo, como tú dices, con visión estadista, para cambiar totalmente a los tiempos, comprender los tiempos actuales y cambiar la visión de Estados Unidos y entender que tiene que formar parte de una región, como lo hicieron en Europa. Había también grandes desigualdades en muchas de las naciones con otras, y sin embargo pudieron crear la Unión Europea. Pero acá yo veo el polo de Latinoamérica colonizado todavía, con una mentalidad colonizadora por parte de Estados Unidos, que le hace imposible esa vía que propone el presidente López Obrador. Yo veo más viable, más fácil de conseguir, no sin sus dificultades, la propuesta de Lula de la integración latinoamericana. Te lo planteo en términos no de qué sería lo mejor, sino qué es lo posible. Sí, porque aquí lo viable no necesariamente va con lo más recomendable, ¿no? Uh-huh. No, la realidad no lo permite, pues, ¿no? Entonces, mi respuesta es, lo más recomendable es toda América Unida, pero tiene poca viabilidad, por lo que tú mencionaste. Y entonces, lo más viable es que América Latina se una. Sí. Eso es lo más viable. Aunque no necesariamente lo más adecuado, en términos, como lo decía hace un rato, ¿no? De lograr un desarrollo económico
en menor tiempo, con mayor fuerza y que permita competir. No hay que olvidar que América Latina tiene un retraso enorme con respecto no solo a Estados Unidos, con respecto a China y a Europa y a otras regiones del mundo, en desarrollo tecnológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es cuestión nada más de que nos unamos. Nos vamos a unir, sí, pero para sacarle jugo a esto, pues hay que tener con qué hacerlo. Y ahí es donde vamos a tener una de nuestras grandes debilidades. Yo no digo que no haya científicos de gran calado en nuestra región, los hay, por supuesto, Sí. pero hay que reconocerlo. Estamos a una distancia muy considerable del desarrollo científico y tecnológico que tienen Europa, China y los Estados Unidos. Entonces eso nos va a retrasar en el tiempo para ponernos a la altura de la competencia mundial, ¿no? Y también abre posibilidades como para que, por ejemplo, si Estados Unidos se confronta con América Latina, pues China diga, pues yo los ayudo con eso, con la tecnología, pero entonces ahí van nuestras relaciones a depender de otra gran potencia, ¿no? Entonces, ¿bajo qué términos? Obviamente China tiene su propia, sus propios objetivos y su manera de hacer las cosas, ¿no? A lo mejor sí es conveniente. Bueno, eso el tiempo lo dirá. Ok, ¿qué te parece, Armando? El tiempo lo dirá y hay gobiernos que están trabajando en ese sentido, ¿no? En toda América Latina. Oye, ¿qué te parece si vamos a la cumbre de Toluca? Permítame hacer un último comentario sobre el tema de la cumbre y Latinoamérica, porque creo yo que es muy importante señalarlo a tiempo. En esta cumbre también, aun cuando no fue uno de los temas principales de la cumbre, porque pues, a final de cuentas el escenario geopolítico para los Estados Unidos es menor en el tema económico, no debemos dejar de mencionar que en esta cumbre también las naciones latinoamericanas comenzaron a expresar su preocupación por el tema, el tema ahorita fuerte que se viene ya en el transcurso de este segundo semestre del año y el 2023 estaba anunciado una gran recesión en los Estados Unidos y en China. Y esto está generando también mucha presión y creo que no entiendo por qué demonios no se profundizó más en este tema de los desequilibrios que se esperan para las balanzas de pago, para el tema de la inflación y para los escenarios de una recesión económica importante para América Latina, en donde pues el pronóstico está cayendo por parte de los grandes medidores del crecimiento financiero y capital del mundo. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, por ejemplo, por citar algunos de los más relevantes, y que están dejando y que están anunciando con tiempo que esta recesión es real y que desafortunadamente el crecimiento para América Latina, que originalmente se pronosticaba a principios de este año para alrededor de casi el 2% del Producto Interno Bruto, amigos y amigas, estamos en este momento, lo acaban de anunciar precisamente el día viernes, que es cuando terminó la cumbre allá en Los Ángeles, que el nivel en realidad será del 1% y que se espera también una enorme fuga de capitales. Y esto lo menciono porque esta información que es privilegiada entre algunas grandes compañías transnacionales y multinacionales para prepararse a no perder, sino al contrario, siempre ganar, como siempre lo hacen cuando hay una crisis en el sistema capitalista mundial, bueno, por parte de las transnacionales y las multinacionales, ya la estaba utilizando, por ejemplo, este día en sus famosos tweets y en sus famosos comentarios que le reproducen en los medios de comunicación de oposición aquí en México, los grandes consorcios de la prensa mexicana, de que como viene una inflación y como viene una carestía y como viene una recesión mundial, es importantísimo que México comience a vender de inmediato sus reservas petroleras por parte del señor Anaya, ese candidato panista que fue a la presidencia de la República. Pero esto podría ser una nueva forma de prender otra campaña aquí de terror, de miedo, para que comiencen a generarse las condiciones de una presión, de una inflación que comienza, en el caso mexicano,
a tener signos de que comienza a revertirse poco a poco esa inflación, mientras en los Estados Unidos, aquí andamos alrededor del 7.6 al terminar el mes de mayo, y en Estados Unidos terminó con el 8.2, 8.3. Y esta situación tiende todavía en Estados Unidos a empeorar. Pero si eso empeora, no hay que olvidar que la economía mundial todavía tiene una enorme fuerza, el dólar, la economía de los Estados Unidos, y en China, pues simple y sencillamente se espera que también esto pudiera lograr generar una recesión. Y el continente y el subcontinente latinoamericano no tomó medidas, al menos en esta cumbre, para poder establecer nexos de colaboración económica y financiera, por ejemplo, con los Estados Unidos y Canadá, que son los hermanos económicamente mayores de nuestro continente. En fin, no que dejaba de mencionar eso para que quede ahí constancia de que esto también fue uno de los grandes asuntos, de los grandes temas en los cuales simple y sencillamente Joe Biden no quiso avanzar con el resto de las naciones latinoamericanas. Adelante ahora sí con el tema de la cumbre. Gracias, Javier. De Toluca. Sí, la cumbre de Toluca, Armando. A propósito de cumbres y también de no incluidos. En esta cumbre de Morena, vamos a decirle así, que fue la primera reunión multitudinaria de Morena como partido ya estando en el gobierno, pues se celebró el domingo, el día de ayer en Toluca, y fue anunciada con una semana de anticipación. Inmediatamente después de dar a conocer los resultados, la primera vez que los mencionaron el domingo, después de las elecciones, donde ya se mencionaba con toda claridad que Morena se quedaba con 4 de las 6 gubernaturas en disputa, con lo cual eleva a 20 las gubernaturas ganadas en lo que lleva del 2018 para acá. Caray, lo hace ver, lo hace ubicarse, ya lo dicen todos los analistas, como un fenómeno político mundial, sin precedente a nivel mundial. Un partido muy joven, todavía no aprende a caminar y ya está corriendo, ya vuela en términos de conquistas electorales. Entonces, bueno, tiene la presidencia, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores con sus respectivas mayorías morenistas y sus aliados, y tiene estos 20 estados de la República con Morena, 2 estados más, si se consideran los estados gobernados por aliados, como es el caso de Morelos y el de San Luis Potosí, y va para el próximo año con la intención de despojar al PRI de los 2 únicos estados que le quedan, que es el estado de México y el estado de Coahuila. Con eso quedaría desplumado por completo el PRI, sin más territorio que gobernar como gobierno estatal. Y en este ambiente, en este contexto, lo dijo con toda claridad Mario Delgado, se convocaría a esta reunión para prepararse ya hacia el 2024. Y fue una reunión de festejo muy importante, pero también fue una reunión de exhibición de las principales los principales personajes de Morena para la presidencia de la República. Ahí estaban, como lo mencionó Javier, pues Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y el canciller Marcelo Ebrard, mencionados en primerísimo lugar. Estuvo ausente, no lo subieron al presidium, ahí al templete, Ricardo Monreal. Hoy el presidente hace mención de eso y dice que debieron haberlo invitado, que no lo excluyan. Y bueno, estaban toda la clase gobernante de Morena ahí, ¿verdad?, presumiendo los triunfos logrados hasta hoy. Y bueno, pues también se está viendo la pelea del 2023 previa al 2024. Y ahí en ese contexto habla
Mario Delgado, de la construcción de partido, de las tareas que vienen armando, en el sentido de renovar los órganos de dirección en procesos que suenan así, que tienen que ser muy ágiles en muy pocos meses. No sé cuándo le tocaría a Baja California, pero están hablando ya de renovar las direcciones o crearlas donde no existen, donde no se han construido aún, y prepararse con esa mira hacia el 2023 y 2024. Por favor, Armando, no sabemos tampoco qué pasó ya con el sábado, cuando se había convocado por parte de la presidenta del Consejo Nacional a una reunión nacional de consejeros. Y parece que Toluca mató a Consejo. A ver, por favor, platícanos qué fue lo que sucedió. Toluca mató al Consejo y danos tus impresiones en ambos casos. Pues mira, por lo menos en términos comunicativos, sí. Porque anoche tuvimos oportunidad de conocer lo que estaba pasando allá en Toluca. Bueno, en el día, porque hubo transmisiones en directo, pero el consejo, como es un órgano, pues, que se reúne de manera privada, o sea, no son reuniones públicas, que se debió haber reunido el sábado, pues es hora que yo no sé todavía cuál fue, los acuerdos que se tomaron, ¿no? Y pues en ese sentido, yo puedo decir que en términos comunicativos, ¿no? Toluca mató al consejo. Ahora, en términos ya prácticos, reales, la verdad, no sé, habría que ver si la reunión se celebró, en qué términos y cuáles fueron los acuerdos que se tomaron. Y creo que hay motivos para cierta preocupación, ¿no? Que habrá que dilucidar en los próximos días. Yo destacaría que en el caso de la reunión de Toluca, para mí, como consejero del partido y preocupado por la cuestión de la institucionalización y la democratización de Morena, el anuncio más importante pues fue de que Mario Delgado, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, anunció el inicio del proceso de cambio de la estructura dirigente del partido, a través de convocar a los congresos distritales para que posteriormente se hagan los estatales, luego el nacional, y se elija al nuevo Comité Ejecutivo Nacional y al nuevo Consejo Nacional, que serán los encargados pues del proceso electoral del 2024. Y si bien hubo otros anuncios, que va a haber una encuesta, que el año que viene se va a hacer la primera encuesta para ver qué aspirantes van a pasar como a los playoffs, ¿no? A la final. Y luego vendrá la encuesta ya definitiva. Lo cierto es de que para mí lo más relevante fue este anuncio, ¿no? El inicio del proceso de elección o de cambio de las estructuras dirigentes de Morena, que es algo que se ha venido demandando desde hace tiempo. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿No? Ahora, hay elementos que me preocupan con la información de que dispongo. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, tengo yo la impresión, la percepción de que el problema principal de Morena está en el padrón de militantes. Fue el argumento central de la resolución que tomó el Tribunal Electoral para invalidar el proceso que se había iniciado en 2019, precisamente para el cambio de la dirección de Morena, alegando que no había un padrón único y confiable. Y esto fue motivado porque los partidos políticos, según entiendo, periódicamente tienen que estar notificando al INE la actualización de su padrón, en donde se da cuenta de las altas y las bajas, y que el INE tiene que vigilar que el padrón de los partidos, ¿verdad?, supere el límite mínimo que la ley establece para que un partido tenga registro, ¿no?
son, no sé, arriba de 200 y tantos mil militantes. Creo que 250,000 por ahí andan. Si un partido tiene un padrón menor que eso, pierde automáticamente el registro. Entonces, cada tanto tiempo, los partidos políticos, ¿verdad?, tienen que ir al INE y decir, aquí está mi padrón actualizado. Y el INE revisa, valida ese padrón y dice, ok, está bien, pasas de los 250,000, sigues con registro, ¿no? Bueno, Morena no hizo ese proceso. Morena se registró recientemente en el 2014, 2015, con un padrón de alrededor de 400,000 militantes, que es el padrón que está en el INE. Ustedes entran a la página del INE, ¿verdad?, buscan el padrón de los partidos políticos y al buscar el de Morena se van a encontrar el que se registró entonces. Pero de entonces a la fecha, el padrón de Morena ha crecido casi 10 veces. Se habla de que se tiene un padrón de más de 300, de más de 3 millones de afiliados, pero en el INE no está. Y entonces el congreso que se estaba convocando en el 2019 se estaba haciendo con el padrón interno de Morena, que no estaba validado en el INE. Y entonces los que impugnaron dijeron, bueno, aquí hay una irregularidad, y el tribunal les dio la razón. Porque estás convocando acreditando militantes que tú tienes en tu padrón interno, pero que no están reconocidos por la autoridad electoral, ¿no? Entonces, la sentencia del INE es, arregla lo de tu padrón y luego convocas al Congreso. Ok, si esa fue la sentencia del INE, hasta ahorita no hemos arreglado lo del padrón. Se tiene que arreglar antes de convocar al Congreso, ¿no? O tiene que estar arreglado, sí, antes de que se convoque, porque ¿con qué padrón vas a decidir quiénes entran y quiénes no a las asambleas del partido? Y está hablando de que empieza en julio los congresos distritales. Eso quiere decir que tenemos un mes para actualizar el padrón, y se me hace poco tiempo. Sí. A lo mejor es posible, pero se me hace poco tiempo, ¿no? Entonces, primera cuestión que habría que aclarar y que tendría ya que definirse. Ahora, de acuerdo con el estatuto de Morena, ¿sí?, la secretaría encargada de mantener actualizado el padrón es la Secretaría de Organización. Esa es su función, entre otras, pero de las principales es esa, ¿sí? Y se había hecho el intento de actualizar el padrón con una estructura paralela a través de lo que llamaron enlaces, ¿no? Que no, o sea, legalmente no está sustentado en ninguna parte del estatuto, y razón por la cual el tribunal dijo, ese procedimiento no es válido, y le dio palo, y se tuvo que suspender, ¿no? Bueno, pues no sé ahorita qué hayan arreglado, cómo hayan hecho las cosas, si ya el INE o el tribunal les va a autorizar que sea así, ¿verdad?, para que se pueda actualizar el padrón, o será, como marca el estatuto, la Secretaría de Organización la que tenga que hacer el proceso, ¿verdad? Bueno, pues habrá que estar atentos a esa situación. Pero una cosa te digo, lo de ayer fue una noticia para muchos inesperada, en términos de anunciar el proceso de renovación interna. Esperada porque estábamos esperando que se hiciera, pero inesperada en el sentido que no pensábamos que se iba a hacer mañana. Ya con calendario y todo. Y prueba de ello es que el sábado por la tarde, algunos consejeros de aquí de Ensenada fuimos citados por el secretario de organización del Comité Ejecutivo Estatal, ¿no? Y el secretario del Comité de Organización del Comité Estatal no tiene conocimiento de este plan. No tiene conocimiento de este plan, ¿no? Entonces, oye, bueno, a lo mejor en estos días se igual hace. A lo mejor en estos días se hace, pero pues no sabemos. La cuestión es que así está, ¿no? Creo que es un avance que se haya anunciado que se va a hacer, porque se tenía que hacer, ¿no? Y tiene que hacerse antes del 2020, de que termine Mario Delgado el 2023, ¿no? Porque nos volveríamos a quedar sin presidente. Y estábamos en espera de que ya se avisara. Bueno, ya se avisó, pero a mí se me hace que está muy acelerado esto, muy apresurado, ¿no?
Y además, a lo mejor ya lo tienen definido, pero acá abajo no sabemos cuáles son las líneas claramente establecidas para ese trabajo. Oye, Armando, al igual que en la Cumbre de las Américas, aquí también hay cumbres borrascosas, mi estimado Armando. Puede Sí. ser, ¿no? No, pues yo creo que es, Armando, porque mira, eh, la reunión, la asamblea de Consejo Nacional, a la que a empujones, a duras penas convocó Berta Luján, pues también se convoca de manera, pues no la más adecuada, indebida. Es una asamblea vía Zoom o a través de redes, sin que se den a conocer, según lo que ha publicado los medios, de voces, fuentes de mismos militantes de Morena, consejeros, sin que se den a conocer los documentos que se van a someter a discusión, las resoluciones. Sí se da a conocer un orden del día, los puntos a tratar, pero entre esos puntos destaca, y lo vimos la semana pasada contigo, y como algo muy positivo, pues prácticamente el retomar algunos de los acuerdos a los que llegó aquella Asamblea Nacional de Morenistas, que no es ilegal, pero tampoco está dentro de la normatividad para poder tener acuerdos vinculatorios, que fue la asamblea de febrero, del 5 de febrero, me parece el 5 de febrero, en el Monumento a la Revolución. La convención. La Convención Nacional. Y en esta convención se tomaron resoluciones muy importantes que recopila el sentir de las bases morenistas en el sentido de construir al partido por las vías institucionales, respetando los estatutos, respetando, por ejemplo, esto que mencionabas tú, que le corresponde a la Secretaría de Organización, trabajar todo lo relacionado con el padrón electoral, con el padrón de militantes de Morena. Y estos acuerdos, ahora, ¿dónde quedan? Cuando se lleva a cabo un Consejo Nacional como el de ayer, que sí hay referencia de que se comunicaron, entraron a esa vía de asamblea digitalizada, vía remota, entraron 90 consejeros o menos de los consejeros. No es quórum, es ya la tercera vez, creo, en que le revientan o se le revienta el quórum a Berta Luján, y no puede, todavía es hora de que no puede realizar una asamblea del Consejo Nacional, que es la máxima autoridad, de acuerdo a los estatutos del partido, entre Congreso y Congreso. Y ya la vez pasada, terminando las elecciones, también se dio así un albazo. Se estaba convocando a una reunión de consejo cuando Mario Delgado sale con un documento de unidad de los morenistas para construir, llama a construir los comités de defensa de la Cuarta Transformación, es decir, estructuras alternas, estructuras por fuera de lo que marcan los estatutos, y no, yo no digo que ilegales, pero no obedeciendo a esto que tú has estado subrayando siempre, de la necesidad de construir el partido conforme a la norma estatutaria. Entonces ahora parece que se van a aventar otra igual, y suena también en ese sentido pues a un nuevo madruguete. La vez pasada fue a nivel de un gran desplegado donde firmaban todas las personalidades de Morena, y ahora es a través de un gran acto masivo en el que ahí Mario Delgado dice cuál es la ruta a seguir para construir los comités, pero con estas deficiencias tan graves como las que estás mencionando tú ahorita, pues de que, hey, primero díganos cuál va a ser el padrón para poder convocar en los distritos, en los municipios, para crear los órganos de dirección, para elegir a los consejeros, a los que van a ir al Congreso, si se va a realizar Congreso, cuándo va a ser. En fin, este tipo de cosas son las que no permiten que se construya partido a más de la mitad
de haber ganado la presidencia, del sexenio en que gana la presidencia López Obrador y todos estos triunfos que gana Morena en los estados de la República. Entonces, pues qué padre, ¿no? Este evento del festejo y de la exhibición pública de los personajes que tiene Morena para poder contender para el 2023 y 2024. Por cierto, en el 2023, pues creo que no estuvo por ahí tampoco Alejandro Encinas, y hay gente de base de Morena, cuadros que han dicho, pues que nos gustaría que Alejandro Encinas también contendiera por el gobierno del Estado de México, ¿no? En fin. Pues mira, totalmente de acuerdo contigo, Galicia. Para mí es sin duda alguna ya un segundo gran golpe de Estado que da al interior del partido Morena, un albazo, un golpe, pues está tremendo el hombre. De nueva cuenta utiliza la palabra unidad, aquí está, es el evento de ayer, unidad y movilización al ritmo que él imponga al resto de la membresía del partido Morena. Y yo quiero destacar que de nueva cuenta, pues existen grandes posibilidades, Armando, de que suceda lo que sucedió con esta Jacob, que pues va en los hechos va a continuar dirigiendo al partido Morena pues, hasta la elección del 2024. Y lo que a mí también pues, me decepciona mucho de Morena es la forma en cómo ya tomaron la decisión de que este grupo ya dijo, es encuesta y es encuesta. Ahora ya, bueno, vamos a jugarle el dedo a la membresía. Vamos a poner 2 encuestas. Vamos a poner así como primera y segunda vuelta. Bueno, eso lo propuso López Obrador, ¿no? Lo propuso Morena. Bueno, tiene rato que Andrés Manuel López Obrador lo mencionó. Y bueno, pues ahora estamos viendo que esta dirigencia del partido Morena lo asume, lo toma en sus manos y lo lleva a la práctica sin que exista un consenso entre las bases del partido Morena. Y de nueva cuenta, lo digo a nivel personal, estas situaciones se han prestado, las encuestas se han prestado a muchas interrogantes sobre su limpieza y su transparencia. Desafortunadamente se pueden dar miles de explicaciones, se puede aventar 1 o 2 programas de 1 a 2 horas explicando cómo fue el proceso, pero la documentación y los resultados y la metodología se dan a conocer a la membresía de Morena. Y eso es muy triste porque, a final de cuentas, por lo que he estado leyendo, incluso esta es una idea que sugirió el día de hoy el presidente de la República en la mañanera, es de que, bueno, en la primera se pueden inscribir cualquiera, y él ya está diciendo, bueno, puede ser 50. Y esos 50 pues van a competir, algunos van a hacer currícula, en su currícula van a decir, pues yo me postulé. Aquí está el 6 bis, ¿verdad? ¿Cómo es el artículo sexto? Que es el que ustedes están pidiendo que se tome y se respete, que se tome en cuenta y se respete cabalmente este artículo. Que se reglamente. Sí, que se reglamente, porque está así nada más puesto, ¿verdad? Enunciado. Es el artículo, perdón, Javier, que establece que se tiene que tomar en cuenta, pues, la trayectoria de las personas que se van a postular, su participación en las luchas sociales, en las luchas que ha dado este pueblo por la democracia y por la cuarta transformación, y todo eso que forma parte de su vida política, de su currículum, de sus cartas de presentación, sean tomadas en cuenta a la hora de ver quién va a ser el candidato. Y bueno, y finalmente, bueno, pues la segunda vuelta ya entraría nada más 10 en la propuesta del presidente de la República. 10 que se queden, 10 sean los últimos que participen, y que de ahí finalmente, pues la membresía consultada a través de encuesta, una o varias encuestas en los mismos momentos para tener 2 o 3 diferentes versiones de las encuestas, ¿sí? Pues finalmente seleccionar al candidato a la presidencia de la República. Yo no sé si esto lo vayan a poner en práctica ahora en las elecciones del próximo año, el 2023. Y yo sé también que la encuesta forma parte de uno de los procesos de selección interna dentro de Morena. Pero nos han vendido a Morena como un partido democrático, y bueno, esta democracia se tiene que transparentar y se tiene que hacer con muchísimo cuidado. Y yo dudo mucho, Armando,
que esto se vaya a llevar a una reunión, a una consulta por las circunstancias que tú estás diciendo. El padrón, no hay tiempo, vamos a formar apenas los cuadros, ¿nos va a dar para el 24? Para No, no sé. septiembre próximo, es que acabas tienen de el Congreso comentar. Nacional. Entonces estas cosas, nos hacen oler cosas muy feas y pensar cosas muy feas. Ojalá y nos den un cachetadón, mira, esto fue totalmente, fue lo mejor que hicimos, y ojalá pues le salga bien, ¿no? Pero en principio, a mí en lo personal, me desilusiona, pero bueno, son cosas que... Y ahora también, pues, Citlali Hernández, exactamente en la misma línea, estamos viviendo el mejor momento como partido, desde su creación en Morena. Este es el mejor momento como partido. Y bueno, uno se pregunta, Armando, ¿cómo es que se está viviendo el mejor momento como partido cuando no se ha podido estructurar, no se ha podido crear la organización partidista? Y cuando ya la escuchas, te das cuenta que se refiere simplemente a que hay un pacto de unidad, un acuerdo de unidad en las cúpulas, en la dirección del partido y en los que estuvieron ahí en el templete el domingo, pero no hay este pacto de construcción del partido con las bases, con la militancia. Y, a ver, yo te quiero hacer una pregunta, Armando, porque a mí no me parece que sea incorrecto que se prepondere la unidad, pero cuando se hace de esta manera, la consigna de la unidad puede, de hecho, acalla toda voz crítica y toda iniciativa correcta, positiva, no malsana, sino preocupación bien sustentada por construir el partido como debe ser, conforme a las reglas estatutarias. ¿Sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, quien salga a decir esto tan sencillo que yo lo estoy mencionando, pues ya puede ser considerado como alguien que va en contra de la unidad y traidor alguien que está hablando... ¿Traidor a la unidad? Alguien que puede ser un conservador dentro del partido y que atenta contra la 4T, ¿no? Qué cosa. Bueno, en fin. En fin. Pues mira, hay varias cosas que hay que considerar. Sí, efectivamente es un riesgo, ¿no? Que en aras de la unidad se apliquen procedimientos que inhiban el debate al interior del partido y la crítica al interior del partido. Esa es una posibilidad. No podemos decir que así va a ser, ¿no? Es una posibilidad. Y bueno, dependerá también de quienes en un momento dado tengan una postura crítica, pues que sean lo suficientemente inteligentes y hábiles para poderla plantear de tal manera que no incurra o no pueda ser considerada como tal, como un acto en contra de esa unidad. Porque en el fondo del argumento hay razones, pues. Morena tiene que ir unido al siguiente proceso electoral, eso es indiscutible, ¿no? O sea, no hay vuelta de hoja, así tiene que ser. Ahora, ¿cómo la entendemos la unidad? Eso es lo que hay que definir. Una unidad que enmudezca las críticas, pues no me parece que sea lo más adecuado. Pero tampoco la crítica que debilite la unidad me parece adecuada. Y hay compañeros en Morena que más que críticos son criticones. Es decir, todo está mal, todo es negro. Y siempre están, dale, que dale, y no fomentan un ambiente propicio para el debate y el diálogo entre compañeros que permita avanzar hacia la unidad. Entonces yo alertaría tanto una cosa como la otra. Y no podemos decir, así va a ser, ¿no? Porque pues no, ¿con qué elementos? No siempre lo que ha sido es lo que va a ser, ¿no? Decía uno de los principales ideólogos de la teoría de las élites, que en la historia de la humanidad siempre habían gobernado unos pocos.
y como diciendo, así va a ser, Sí. ¿no? Eso es lo que sigue. Bueno, si en Morena hasta ahorita han prevalecido ciertos mecanismos, eso no quiere decir que para adelante vaya a ser lo mismo, ¿no? No podemos argumentar o concluir cuestiones así. Eso en cuanto a esta situación que se mencionaba. Ahora, con respecto al procedimiento, miren, en alguna ocasión lo he mencionado, todo empieza con el Congreso Distrital. Y la verdad que convocar al Congreso Distrital no es problema si hay un padrón. Simplemente se convoca con el tiempo reglamentario, que son 15 días antes de la realización, y todos los miembros del partido tienen derecho a participar. No hay que elegir delegados, todos van, los que quieren, ¿no? Y ahí en ese Congreso Distrital, la única función del Congreso Distrital es a ver quiénes quieren ser consejeros y se pueden apuntar los que quieran, ¿no? Y los presentes eligen 5 hombres y 5 mujeres, ¿no? Entonces se hace un sistema de votación, no de uno por uno, sino que se votan todos en bloque. A ver, aquí hay tantos candidatos, hay 30 candidatos. La gente vota por 2, nada más por 2, un hombre y una mujer. ¿Quiénes quedan? Los que tengan mayor cantidad de votos. Los 10 primeros, los 5 primeros hombres y las 5 primeras mujeres que tengan mayor cantidad, esos quedan. No hay planillas, no hay campañas internas, es el Congreso el que define allí en esa asamblea. Ese es el procedimiento teóricamente establecido. Es simple, sencillo. Yo le veo muchas bondades a ese sistema, como es el de que un solo grupo al interior del partido no puede acaparar todas las consejerías. ¿Por qué razón? Porque nomás tiene cada persona el derecho a votar por 2, ¿no? Entonces se distribuye la votación de tal manera que todos los grupos en un momento dado pueden estar representados en el consejo. Ahí está, democrático, equilibrado, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? El problema es el padrón. ¿En cuánto tiempo actualizamos el padrón? ¿En un mes? Pues no sé si se pueda, pero ojalá, ¿verdad? No sé en qué estén pensando y cómo hacerlo, cuál vaya a ser el procedimiento. En el 2019, ¿verdad? Cada quien, a través del internet, verificaba si estaba inscrito en el padrón o no, a través de una aplicación que emitía un comprobante, y con ese comprobante tú te presentabas a la asamblea. Bueno, puede que sea igual y entonces el padrón de 3 millones, ¿verdad? Que está ahí, pero que se interrumpió en el 2018. Puede ser la base, pero hay que darle entrada a los nuevos, porque se puede echar abajo otra vez el proceso si no se da entrada a los nuevos, porque estás obstaculizando o negando un derecho constitucional, el derecho a la libre asociación. Oye, yo me inscribí en el 2019, en el 2020, pero no estoy en el padrón de los 3 millones porque ese se suspendió en el 2018. ¿Y con qué derecho me quitas a mí el derecho de estar en el Congreso? ¿No? Entonces, se tiene que actualizar. Por eso es actualizar el padrón, darle entrada a todos los que estaban. Híjole. Y eso lleva tiempo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Puede ser que se diga, a ver, todos los que están en Morena, que vayan a las oficinas para que allí actualicen, ratifiquen y todo, ¿no? O vamos a recorrer las colonias, o no sé cómo le vayan a hacer. Hay que ver cómo viene el proceso. Yo les adelanto que aquí en Ensenada venimos trabajando en eso desde hace tiempo y tenemos un altero de afiliaciones ahí. En cuanto nos digan ya, pues para adentro, ¿no? Y no hay problema. Pero hay muchos distritos que no han hecho nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cómo se va a resolver esa situación. Otra cuestión importante. Decían ustedes ahorita,
hubo un pacto en las alturas. Sí, hubo un pacto en las alturas, pienso yo. Yo comparto esa opinión, porque allí vimos a los principales actores de Morena, ¿no? Ahí estaban, pues, todas las corrientes representadas. Tal vez no estuvo Monreal, ahí en el templete, ¿no? Ni Fernández Noroña. Que no es de Morena. Ah, perdón, cierto. Sí, Perdón. él es del PT. Cierto, tienes razón, perdón. No estaba ahí, pero bueno, creo que estuvo, no sé si estaría ahí abajo, ¿no? No sé. Pero estaban la mayoría de los principales personajes de Morena. ¿Cloutier tampoco es de Representantes. Morena, perdón, Armando? ¿Eh? ¿Cloutier, Tatiana, tampoco es de Morena? No sé si esté afiliada ya. Creo que La no. verdad, no sé. No es de Morena. Okay. Y no estaba en el templete, ¿o sí? No. No estaba, ¿no? Sí, Bueno. no. Aquí la cuestión es que por una parte tiene una parte positiva que se hayan puesto de acuerdo, porque no todos son del mismo, vamos a llamar así, de la misma corriente dentro de Morena, ¿no? O de la misma tendencia. Sheinbaum, por ejemplo, ¿no? No es la misma corriente que Marcelo Ebrard, por ejemplo, o que Adán Augusto, ¿no? Por sus orígenes, pues, ¿no? Sí. Sheinbaum viene del movimiento estudiantil, más apegado a lo que ha sido la izquierda, vamos a llamarle así, tradicional en México, ¿no? A izquierda. Marcelo Ebrard es una persona que viene del Partido Centro Democrático, que además antes tuvo raíces priistas, ¿verdad? Y que, bueno, ha estado con el movimiento desde el principio. Bueno, ahí está. Y el otro es Adán Augusto, que tiene antecedentes también, creo, dentro del PRI, más recientes incluso que Ebrard, ¿no? Pero que forma parte de ese grupo de personas que también han tenido una postura bastante consecuente con el movimiento desde el momento en que se incorpora, ¿no? Ahí están las tres grandes tendencias. Y está obviamente Mario Delgado, ¿no? Como presidente del partido, que ya sabemos en qué circunstancias llegó. Entonces, antes eso era difícil verlo. Y el día de ayer lo pudimos ver. Hubo un acuerdo. Eso no es malo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las bases? Bueno, ahora la dirección tiene la obligación de trabajar en lograr ese acuerdo entre las bases. ¿Y cuál debe ser el planteamiento base para lograr ese acuerdo? Que no haya una imposición. Es decir, que se respeten los procedimientos democráticos. Es decir, que se convoque transparentemente a los congresos distritales, que no haya acarreos, que no haya consignas y que, como dice el estatuto, los militantes libremente, sin presiones, sin coacciones, libremente elijan a sus consejeros. Ese debe ser la base para ese acuerdo entre la militancia. No que Ackerman acepte o no acepte, o que el Foro Nacional morenista o de militancia morenista acepte o no acepte, o que la convención acepte o no acepte. Porque no son grupos, no son corrientes. A final de cuentas, el interés es que se democratice el partido. Y si se plantean los elementos para una elección democrática, yo creo que todos debiéramos estar de acuerdo en llevar adelante ese proceso y resolver esta situación, ¿no? Ayer Mario Delgado dijo algo interesante, que si se es consecuente, puede ayudar, ¿no? Y dijo, sin grupos, sin personalismos, poniendo por enfrente los intereses de la Cuarta Transformación. Bueno, si se es consecuente con eso, habrá condiciones para que se pueda hacer un proceso de renovación de la dirección democrático que unifique a la militancia. Es decir, la unificación de la militancia no va a ser resultado de un pacto firmado por representantes de grupos o corrientes. Ese pacto ya se dio en la cúpula. Falta complementarlo
con el acuerdo, no un pacto en el sentido estricto de la palabra, con el acuerdo de la militancia. Y para eso lo que tiene que hacer es darle a la militancia la oportunidad de que se exprese libre y democráticamente. Si eso se hace, la militancia se une, porque en el fondo todos los militantes de Morena queremos que Morena gane la elección del 24, que el proceso de transformación continúe, que se erradique la corrupción, el neoliberalismo y que se logre un desarrollo económico con justicia social y con democracia. En eso estamos de acuerdo, todos los morenistas, ¿no? Los auténticos morenistas. Entonces, si se da la oportunidad de que todo el mundo se exprese libremente y elija libremente y democráticamente a sus consejeros, no hay problema para la unidad. No hay problema para la unidad. Oye, pero ya hay un problema de entrada. A ver, Ajá. en este pacto de las élites, pues parece que ya se pusieron de acuerdo en excluir, y por lo menos uno de los visiblemente excluidos, pues es Ricardo Monreal. Y yo Bueno, a mí no me agrada la idea de que Ricardo Monreal sea el próximo presidente de la República, pero él es militante de Morena, es fundador de Morena, y él ha expresado su firme determinación de pelear por la candidatura presidencial de Morena. Entonces, yo digo, pon tus barbas a remojar, porque si ya hay una exclusión de este tamaño en un aspirante presidencial, pues pueden también excluir a gente que es con la que sí simpatices, gente que sea una mejor opción en los estados, en los municipios, y que los dejen fuera para la gran pelea del 2023 próxima y la del 2024. ¿Qué tal si... Que te quedes nomás papando moscas, ¿verdad? ¿Qué tal si bueno, eliminan a Alejandro Encinas? ¿y qué tal? A cualquiera, Por ejemplo, a cualquiera puede, si eliminan a uno, pueden eliminar a cualquiera. Pero lo más grave, aún todavía, es esta forma de conducirse 1 o 2 días antes de la realización de esta cumbre de Morena en Toluca. En un programa en la internet, Delgado y la secretaria general burlándose de los puros, de los morenistas puros. Y eso, Armando, la verdad, es muy peligroso, porque si empiezas a referirte a no a tus enemigos, sino a tus adversarios, y eso lo ha dicho el mismo presidente de la República, con ese tipo de adjetivos, ¿sí? De que no van a asistir, o de que se excluyen, o de que los que critican son los puros de Morena, créeme que de veras esas son cosas que para mí me están dando una clara imagen, una clara idea de la calaña de estos dos personajes que tienen actualmente en la presidencia de este partido. Piden unidad y agrediendo a sus adversarios. No se vale. ¿De qué se trata? Bueno, Armando, tu último comentario. Tenemos encima ya el programa que sigue con 12 académicas de la Universidad Autónoma de Baja California para hablar del lema de la universidad. Adelante, Armando. Sí, bueno, yo no sería tan apocalíptico como Javier, ¿no? Siempre soy así, es ya su estilo. Sí, pero lo cierto es que creo que existen condiciones para avanzar en ese proceso, siempre y cuando se sea congruente con algunas cosas que se dijeron, pero sobre todo con una actitud auténticamente democrática que propicie la expresión libre y democrática de la voluntad de los militantes de Morena. Hay afortunadamente todo un movimiento en las bases para reclamar estas situaciones, y bueno, en la medida en que la Dirección Nacional sea receptiva de estas demandas y de estos planteamientos, es que podrá avanzarse en esa dirección. Si no, pues va a seguir habiendo problemas, ¿no? Y yo no puedo decir que ya todo se echó a perder, pero sí que se complica la situación. Yo espero que no se complique, ¿no? Claro que no. Espero que no se complique, que salgamos adelante, y por lo pronto creo que la actitud correcta de cualquier militante del partido es decir, sí, vamos
por la unidad. Ujú. Sí, vamos por el 24, pero sí vamos por la democratización del partido. Muy bien. Bueno, pues tibiezas aparte, con esto cerramos, amigos y amigas, Cuatro Vientos, periodismo en la red, donde todas las voces se encuentran eco, amigos y amigas. Regresamos en unos 5 minutos con nuestro programa en la universidad, con el tema del lema, el cambio del lema en la Universidad Autónoma de Baja California. Querido Armando Duarte, muy agradecidos en Cuatro Vientos porque sacas adelante este espacio de los innombrables. Y le mandamos de aquí un saludo a Daniel Solorio y esperemos que el próximo lunes sí nos pueda acompañar. Un Muy abrazo bien. y tengan muy bonita Hasta semana, luego. Armando. Muchas Nos gracias, vemos, hermano. gracias. Que sigan bien. Regresamos en 5 minutos. Hasta luego.